Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre Migración España. Sí, señores, Migración España. ¿Por qué? Porque a muchas personas les da miedo este tema, les aterra la idea de enfrentarse a migración aquí en España. Pero yo les voy a dar unos consejos, unos tips y al final les daré mi experiencia personal para que se basen en algo real. ¿Sí? Entonces, comencemos. Así es, Migración España, uno de los temas más controversiales porque mucha gente habla de más, mucha gente dice cosas que no son o cosas reales pero a veces la exagera. Yo les voy a decir algo, si ustedes cumplen todos los requisitos que les dije en el anterior video, créanme que van a venir con tranquilidad y además de los tips que les voy a dar, se van a venir súper tranquilos, súper relajados y no van a tener ese miedo, ese nerviosismo, ¿sí? Así que empecemos. Mi primer consejo es sobre la maleta, sobre el equipaje. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que aquí no venden ropa, que aquí no venden maquillaje, que aquí no venden cosas para el cabello. Sí, aquí los venden y además son muy asequibles. Así que no se vengan con 5, 10 maletas. Sepan qué traer en la maleta, no traigan colonias, nada de líquidos en botellas, en frasco, porque todo esto se lo van a quitar. Además tienen que tener en cuenta que si Migración les revisa su maleta, van a saber qué traen, así que no vayan a traer ni recuerdos de la familia, ni recuerdos del novio, la novia, nada de esto, nada que sea sospechoso. Ustedes lo que tienen que hacer es pasar desapercibidos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Una maleta, una sola maleta con ropa enteramente necesaria, no traigan mucha, porque si ustedes vienen por 8 días y traen 5 maletas, Migración les va a hacer muchas preguntas, ustedes van a captar su atención. En cambio, si ustedes vienen con una sola maleta, van a pasar desapercibidos. Entonces, saber qué traer en la maleta y traer una maleta pequeña. El otro requisito: comer todo lo que le den en el aeropuerto, en el avión. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes no pueden sonar sospechosos, no pueden verse sospechosos, ¿sí? Hay mucha gente que desgraciadamente trata de venir a estos países para traficar drogas, entonces lo que hace es que la traen en el estómago. Entonces, si ustedes no reciben nada durante todo el vuelo, durante todo el trayecto y en los aeropuertos, los pueden fichar incluso desde su mismo país, incluso en la aerolínea le puede dar esta campanada a los de Migración y van a hacerle muchas preguntas, van a llevarlos a rayos X y todo esto. Así que mucho cuidado, coman todo lo que le den, aprovechen y disfruten toda la comida. Si está fea, no importa, me la como, me sacrifico, todo sea por un bien, por venir tranquilos. Otro tip, otro consejo: si vienen a España con escala, tienen una escala en otro país, traten de no salir del aeropuerto. ¿Esto por qué? Por requisitos sanitarios, porque si ustedes salen del aeropuerto les pueden exigir algunos requisitos, tienen que pasar por Migración de estos aeropuertos y va a ser mejor si ustedes simplemente se quedan ahí, esperan el tiempo que sea necesario y viajan más tranquilo. En este punto, otro consejo dentro de este consejo, y es: cuiden sus pertenencias. Como les decía anteriormente, mucha gente quiere hacer el mal, mucha gente quiere dañar a otras personas o distraer a la policía y te puede culpar, te puede echar algo a tu maleta cuando estés distraído. Así que muy pendientes con esto, muy pendientes con sus pertenencias, no las dejen por ahí a un lado, nada. Ténganlas siempre a su mano, a su vista, que nadie se acerque. Ay, amigo, es que esto, no. De lejitos, por favor, aléjese. Les pueden decir sin pena. Nuestro otro tip es traer un itinerario de turismo. ¿Esto por qué? Porque muchas veces en Migración les pueden preguntar. ¿Qué les pueden preguntar? ¿A qué viene? No,
Tienen que ser puntuales. A ver, aquí les voy a hablar sobre las preguntas que le van a hacer. Tienen que ser muy puntuales. Si ellos les preguntan, ¿a qué vienen? Turismo. Así, sin dar explicaciones, ¿no? Ay, es que mi primo viajó y me pareció muy... No, solo le están preguntando a qué viene. Turismo, ya. No den más explicaciones, porque esto lo que hace es que para ellos se les nota el nervio y se les nota sospechosos. Entonces les pueden empezar a hacer muchas preguntas. Como les dije, si cumplen todos los requisitos que les dejé en el anterior video, perfectamente van a estar tranquilos. Todos los que le pidan dinero, reserva, hotel, traten de traer todo impreso, todo a la mano, porque a lo que migración les pregunte, reserva hotel, ustedes tienen que mostrar impreso o digital, pero mejor impreso, su reserva de hotel, el dinero, cuánto dinero cuenta, dónde piensa venir, qué piensa hacer. Por eso muy importante un itinerario de viaje, porque ustedes van a saber qué responder. ¿Qué es ese itinerario? ¿Qué tienes que tener en cuenta en ese itinerario? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres visitar? ¿Qué quieres conocer? ¿Qué te gusta a ti? La cultura, la gastronomía, qué sé yo, la arquitectura, todo esto. Entonces, si ustedes tienen preparado lo que van a hacer de turismo, entonces si le preguntan, bueno, y en el tercer día, ¿qué piensa hacer? Ya saben qué responder. Todas estas preguntas son tramposas. Si ustedes se ponen nerviosos, lamentablemente les van a hacer más preguntas. Ustedes tienen que ser puntuales y estar seguros de los que responden. Entonces, otro requisito sencillo: no hablen con su familia en el aeropuerto, por favor. No llegue y de una vez, ay mamá, lo logré, ay papá, aterricé en España, logré el sueño de estar en España. No, dejen eso para después, déjenlo para más tarde, cuando ya estén fuera, cuando ya hayan pasado, lo hacen. No se pongan con eso de que mandar videos de que, ay mamá, mire dónde estoy. No, nada de esto, porque eso va a ser muy sospechoso. Entonces ténganlo en cuenta, no se pongan en esos cuentos. Eso lo hacen ya afuera, les pueden mostrar fuera del aeropuerto, fuera de la ciudad, lo que quieran, pero dentro del aeropuerto procuren ser silenciosos, no llamar la atención de la policía, de nada. Miren, voy a ser muy sincero, y si ustedes se mentalizan, tienen todos los requisitos y escuchan estos tips, con esto pasan tranquilos. Entonces vénganse mentalizados. Ese es el último tip que les voy a dar. Vénganse mentalizados que vienen de turismo, que vienen a conocer España, vienen a disfrutar esta cultura, esta arquitectura, la gastronomía. Vénganse mentalizados de que vienen de turismo, no de que vienen a quedarse, a buscar trabajo, nada. ¿A qué viene? Turismo, ¿sí? Se piensa quedar, no, solamente vengo a conocer, a disfrutar de mis vacaciones. Nada de darle de dónde ellos tirar, ¿sí? Sean puntuales, respondan tranquilos, que si ustedes tienen todos los requisitos, no tienen ningún inconveniente. Créanme que no les van a poner problemas. No les van a poner problemas, así que relájense, vénganse preparados, sí, muy preparados, plan por día de qué es lo que piensan hacer en España, todos los requisitos y ya, no se maten la cabeza. Ahora les voy a contar mi experiencia personal, les voy a mostrar cómo fue mi viaje, qué me preguntaron a mí, cómo me lo preguntaron, qué me exigieron, todo esto se los voy a contar, así que no se pierdan ni un detalle. Mi viaje fue Colombia a España con escala en Brasil. Como no salí del aeropuerto de Brasil, no tuve ningún inconveniente. Al llegar a España, pasé por migración, me pidieron el pasaporte, luego me pidieron la reserva de hotel, me hicieron 2 preguntas. ¿A qué viene? De turismo, respondí. ¿Por cuántos días va a estar? Por 9 días. Y me sellaron el pasaporte y pasé sin ningún tipo de problema.